Hola, gente bibliófila. Y hoy toca, no puedo creerlo, nuevo wrap-up. Sí, las lecturas de noviembre de 2021, que en total fueron 4 novelas y un cómic, que podríamos resumir con el título de Extraño en tierra extraña. Porque sí, porque puedo. Y sin más, comencemos. El primer libro que leí fue Piranesi de Susanna Clarke. Esperaba con ansias esta novela porque Susanna Clarke escribió Jonathan Strange y El señor Norrell, que es una de mis novelas de fantasía favoritas. Y creo que esto operó en contra de Piranesi. Demasiadas expectativas son siempre malas, porque no es mal libro, ni mucho menos. Es muy notable, de veras, pero tiene detallitos. Para empezar, me da la impresión de que quiere abarcar más de lo que puede y al final se dejan varios cabos un poco sueltos. Y no en el sentido imagínatelo tú, sino que genuinamente no sabía muy bien cómo meterlos en la novela sin que se fuera de madre. Porque la historia en sí es muy simple. Nos habla de este protagonista cuyos pensamientos sabemos porque escribe un diario que se encuentra en este mundo vacío, rodeado de un mar infinito, en un edificio en ruinas con diversas salas decoradas con estatuas que permiten al protagonista guiarse. Solo existe otra persona allí con la que se encuentra de vez en cuando para compartir noticias y diversos objetos. Y poco a poco se nos va desvelando qué demonios está ocurriendo. Me hace mucha gracia que Neil Gaiman compare esta historia con La tempestad de Shakespeare, porque Neil, pedazo de anglocéntrico, esto es Borges total. La idea de que todo mundo imaginado existe y tiene que estar en algún lugar. Esta novela es tan borgiana que duele. Y es en esto donde reluce, en crear un mundo totalmente imaginado pero creíble con muy poco. Crear misterio y tensión con nada. Pero hacia el final se desinfla. Tiene como 2 cosas que no acaban de funcionar, o más bien que no tiene tiempo para desarrollar. Una es... hay un personaje, el, digamos, villano principal y se deja caer que es gay un poco porque sí. Y no me entendáis mal, tengo 0 problemas con hacer un personaje homosexual malvado o ambiguo. No lo digo en el sentido de que Clarke sea homófoba ni nada por el estilo. No. Primero, porque tengo la fuerte sospecha de que el protagonista es homosexual, aunque nunca se dice, lo cual es lo curioso. Esta novela no necesita hablar de la sexualidad de nadie, sin embargo, se especifica la homosexualidad de este villano y me sorprendía porque no lleva a ninguna parte. Y entonces al final vemos que este personaje es como una representación de la contracultura o de lo contestatario, como gurú de una especie de secta que creía en la posibilidad de conectar con otros mundos mediante la droga, un científico que creía en lo paranormal contra toda la clase científica, un homosexual cuando estaba prohibido. Y entonces lo entendí, pero creo que yerra el tiro y como que no le da tiempo para desarrollarlo y se queda en nada. Mirad, algún día tendremos que hablar de cómo opinar y ser no están en el mismo marco. Opino que los homosexuales no deberían tener derechos y soy homosexual, no es que no estén en el mismo discurso o marco discursivo, es que no están ni en el mismo plano, es que no están ni en el mismo universo. Pero aparte de eso, si queréis una historia que explique el coqueteo de las clases altas occidentales con las sectas espirituales, lo paranormal, la ingestión de drogas para abrir mentes y la diversidad sexual, hay una novela que lo hace mucho mejor, que está originariamente escrita en castellano, es argentina como Borges y se titula Nuestra parte de noche, escrita por Mariana Enríquez, que como es un libro mucho más extenso, le da más tiempo para hablar bien de ello. La otra cosa que Susanna Clarke no desarrolla porque no le da tiempo, pero es importante y no puedo contaros porque es spoiler, digamos que sí es el punto central de Cada corazón un umbral de Seanan McGuire y tiene más espacio para ser explicado. Pero salvo por el final que se desinfla un poco porque abre un abanico de discusiones que la autora en absoluto desarrolla, el libro es un genial ejercicio de crear lo fantástico con 4 pinceladas. Al final, el género fantástico depende de la imaginación. ¿Y qué hay más imaginario que un mundo imaginado que resulta que existe en algún lugar? El segundo libro que leí fue Matadero 5 o La cruzada de los niños de Ryan North y Albert Monteis, que se trata de un cómic, una novela gráfica si queréis, adaptación de la novela homónima de Kurt Vonnegut. Y lo que puedo decir es que me pareció bien, pero me dejó con ganas de más. Como que me pareció que como adaptación era decente, porque me da la impresión de que es una novela demasiado compleja como para poder adaptar satisfactoriamente, pero me dieron ganas de leer el libro porque a fuerza tiene que ser mejor. Es que es una historia muy compleja con saltos temporales y estoy segurísima de que el cómic tuvo que dejarse cosas en el tintero. Consigue tener una trama comprensible, pero seguramente hay conceptos que se entienden mejor si los lees.
Nos cuenta la historia de Billy Pilgrim, un tipo que vivió la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, se ha desprendido en el tiempo. Salta de una época de su vida a otra y nunca sabe muy bien dónde va a caer. El guión creo que es correcto para la complejidad de la trama y Albert Monteys, un dibujante que me gusta bastante, hace un trabajo más que correcto, aunque a veces sí es cierto que hubiera agradecido algo más de diferencias en el aspecto de Billy para saber en qué momento de su vida estamos, pero bueno, es una queja menor. Lo dicho, es una historia interesante, una adaptación que te hace entender la trama, pero te deja con ganas de leer la novela. Así que si sois personas que no sabían o no se decidían si leer el cómic antes del libro, os diré que no perdéis nada por hacerlo. Podéis entender de qué va la trama y al mismo tiempo no perderéis las ganas de leer la novela porque sabréis que ahí se dejan cosas en el tintero. El siguiente libro que leí fue Soledad de Víctor Català, seudónimo o nom de plume de Caterina Albert. Soledad es un clásico de la literatura catalana y como tal más desconocida en la literatura castellano parlante, y tengo que decir que es un caso prototípico de «no eres tú, soy yo». Quiero decir, sé que el libro es bueno, pero a mí me costó muchísimo entrar porque es denso como su puñetera madre. Sé que es bueno porque, no sé, es algo que notaba al leerlo y porque hacia el final sí que consiguió agarrarme y el final me pareció muy contundente. Fue un poco todo, el hecho de que tenía una temporada en la que no me centraba y el hecho de que se trata de una historia que, como el misterio gótico, se basa en crear un paisaje muy atmosférico. Y a mí eso siempre me resulta más difícil, entrar en eso. Y también, y esto me sorprendió más, no sé por qué, grandes dosis de costumbrismo. Una especie de fijación etnográfica por las tradiciones y costumbres del pueblo que era muy del naturalismo, aunque yo juraría que la novela no forma parte del movimiento. Sobre todo por cuándo se escribió. Nos cuenta la historia de Mila, que se acaba de casar y se muda a vivir con su marido Matías a la punta de un monte en donde Jesús perdió la barretina, y allí Mila se va a encontrar sola, bastante abandonada, con un marido abúlico que empieza a mostrarse como alguien distinto a la persona con la que se casó, o acaso es que no lo conocía tanto, y con la única compañía del viejo pastor Gaietà y su extensa lista de leyendas locales. Porque esa es otra. A veces la autora parece usar la trama un poco como excusa para colarte un rimas y leyendas propio. También lo que ocurre es que Víctor Català, que siempre me lo imagino como Caterina Albert con antifaz rollo «Yo soy Batman», básicamente se inventó un habla catalana que no existía, que es con la que se expresa Gaietà, una especie de idioma arcaico que sonara antiguo y tradicional pero creíble. Así que, ¿qué se le ocurrió a la traductora Nicole de Monville Alegría? Irse directamente a Cervantes. Y crea este castellano que suena a siglo XVI, pero con trazas modernas, que sí, en cierta manera dificulta un poco la lectura hasta que te haces, pero que le da mucha atmósfera y me pareció un trabajazo, la verdad, y eso que ni idea tengo de traducción. Como he dicho, me costó entrar en la novela y mantener mi atención, pero en el último tercio la verdad es que me envolvió la historia y tiene un final impactante. A diferencia de Jan, este libro no me hizo darme cuenta de lo desamparada que puede llegar a estar una mujer porque, bueno, soy una mujer. ¡Shocking! I know. Pero sí que le veo mérito siendo una novela publicada a principios del siglo XX por una mujer que tuvo que usar un seudónimo masculino para tener verdadera libertad creativa. Sin necesidad de irse a Gran Bretaña, este es un clásico femenino que es interesante de revisar, aunque al principio os pueda costar un poco. El siguiente libro que leí fue El caso de Betty Kane, de Josephine Tey. Ya sabéis que en esta casa hay verdadera devoción por Josephine Tey, así que imposible que esta novela no me gustara, pero diré esto, es mi libro menos favorito de la autora. ¿Me ha gustado? Claro, porque el estilo de la autora me gusta, pero es, de todas sus novelas, la que me ha parecido menos adictiva. Muy probablemente porque no tiene giro final. Y esto no es un spoiler, sabes que no tendrá giro. No se trata de un quién lo hizo ni tampoco realmente de un thriller, aunque tiene partes en las que, si entrecierras los ojos y ladeas la cabeza, puedes sentir un aumento de la tensión. Es más bien la historia de un par de mujeres que de repente se ven envueltas en un escándalo en el que no tienen nada que ver y cómo se meten diversas personas, como por ejemplo la prensa, aumentando el impacto del supuesto incidente y el daño a esas mujeres. Porque parecerá mentira, pero la prensa sensacionalista, las fake news y la gente montando turbas justicieras es algo bastante viejo. Es viejo y actual a la vez. Josephine Tey tiene este tono de «esto jamás ha pasado» y «esto se le acabóse», pero como decía Mafalda, es solo el continuóse del empezóse de ustedes. No es nuevo, es solo que es más amplio. Yo qué sé, en tiempos de Defoe las noticias tenían un alcance local, salvo excepciones muy excepcionales, porque los medios de transmisión eran los que eran, y aunque había prensa escrita, su distribución era limitada y mucha gente no sabía leer. En tiempos de Josephine Tey, el impacto era ya nacional, y sucesos más o menos pequeños podían llegar a los oídos de gentes en la otra punta del país. Actualmente el impacto puede ser global.
Tiene cosas buenas, como que las personas pueden enterarse de cosas que suceden en su país aunque no vengan en los medios de su país. Y no me refiero solo a dictaduras, pero también cosas muy malas. Aquí estamos en uno de los aspectos negativos. Así que esta es la novela con más, digamos, discurso de Josephine Tey. Y normalmente se disimula más, pero como aquí no hay realmente un misterio, se nota un poquitín. No es molesto ni nada de eso, ¿vale? No te está echando un sermón, pero se nota más. Además ocurre una cosa muy curiosa y es que Josephine Tey es maestra de crear tensión con muy poco, esa especie de thriller chill del que hablo siempre, y aquí no hay mucho de eso. Debería, dado que el ambiente se empieza a poner peliagudo en algún momento, pero no consigue transmitirlo del todo. Es curioso, debería sentirse más agobiante de lo que es, pero es que la autora siempre intenta darle un toque ligero e irónico y eso a veces va en contra de las necesidades de la historia. Independientemente de todo ello, es una novela muy entretenida y muy fácil de leer, e incluso el ligero slut-shaming está compensado con el hecho de que el problema es que la chiquilla es mentirosa, no que sea un poco suelta. Aunque un ligero toque de ello hay. Y el último libro que leí fue Historia de Shuggie Bain, de Douglas Stuart, del que ya hice una videoreseña. Por lo tanto, decir solo aquí que es una novela que me gustó mucho, pero es muy cruda, muy dura, un dramón, de verdad, que habla del alcoholismo, de la pobreza, de Escocia durante los años de Thatcher, de ser niño gay durante los 80, de la familia, de las presiones sociales, y te hace un retrato de la Glasgow obrera, de hecho de la Glasgow más pobre, en los años 80. Y como he dicho, es más dura que el pan de hace una semana. No, en serio, si no estáis para una historia dramática y dura, no leáis esto en absoluto. Que yo porque me como cualquier dramón, pero no seáis como yo. ¡Disfrutad de la vida! A ver, que es muy buena novela, pero realmente es muy cruda. Pero si queréis saber más, ahí está la videoreseña. Y ya está, eso es todo. Esos son los libros que leí en, madre mía, noviembre de 2021. ¡Ey! Con un poco de suerte termino 2021 antes de acabar 2022. Un poco igual sí. Igual. Total, que espero que el vídeo os haya gustado o al menos os haya entretenido o os haya ayudado a formaros una opinión de alguno de los libros, si es que queríais leerlo. Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima. Adiós.